¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente en una lección, esta vez la lección 8, con el tema de el pueblo que Dios tomó para sí. Y para empezar este tema, es bueno recordar, siempre hacer esta recapitulación de los capítulos anteriores para considerar que al hablar de este pueblo estamos hablando de nosotros mismos, ¿eh? Este pueblo que pasó de ser un pueblo de la antigua alianza al nuevo pueblo de la nueva alianza y que es una continuación también del proceso histórico y místico en la que Dios está perfeccionando su manera de relacionarse con nosotros, no porque Él sea imperfecto, sino porque más bien nosotros estamos mejorando esa capacidad receptiva para comprender su plan salvífico. Bienvenidos nuevamente, Luz y Sal. Soy Armando González. Espero que podamos entender plenamente este tema tan bonito y que nos sintamos identificados en él. Adelante. Conozcamos al reino de Dios. Entendamos esto que es el tema del reino de Dios no como algo terminado, sino como un proceso en el que todos estamos invitados a participar, a colaborar y que finalmente se va a volver, sí, en un objetivo terminado el día de nuestro juicio, el día de en que Cristo llega a nosotros, a todos nosotros como comunidad, y según nuestros méritos nos pueda incluir dentro de la familia real de Dios. Pertenecemos a esta comunidad porque es la comunidad de la nueva alianza, es decir, gracias a la palabra de Dios traída por Jesucristo al nuevo pueblo, hemos vuelto a nacer. ¿Y cuál es uno de los signos primordiales que nos llevan a nacer en este nuevo pueblo de Dios? Pues el bautismo. La palabra de Dios, que es el Verbo encarnado, es Jesucristo. Es decir, Jesucristo viene en persona y con su palabra, con su acción, con su enseñanza de cómo seguirlo, nos ilumina. Por eso dice que vino al mundo como luz para iluminarlo, pero solo los que lo han reconocido se les ha revelado su gloria. Esta historia que solamente aparenta ser en tiempo de pasado, sigue repitiéndose hasta la actualidad, porque en esta revelación que hace Jesús, siempre resulta continua para las nuevas generaciones. No podemos esperar que Jesucristo nazca y renazca y sea crucificado en cada nueva generación. Lo hizo y lo hizo una vez y con ello basta. Ahora nos toca a nosotros, como pueblo descendiente de esa nueva alianza, de ya no tenerlo junto a nosotros, de no verlo y palparlo, inclusive no ser de la misma sangre que Él, es decir, no ser judíos como Él. Ahora somos hijos en la fe, como nuevo pueblo de la nueva alianza. Y en este sentido, reconocer a Él, en Él, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, y en consecuencia su gloria. El problema radica en que no todos nosotros llegamos a creer en Él. No todos tenemos la oportunidad de conocerlo. Es ahí donde podemos decir que dentro de los que ya no sabemos dentro de la iglesia, que estamos aquí en esta comunidad, por ejemplo, en la escuela de pastoral, podemos contarnos como de ese pueblo elegido, porque nosotros tuvimos todo, todo para estar con Él. Es decir, no batallamos en tratar de buscarlo, no pedimos conocer la iglesia o saber que nos dieran cursos de catequesis elemental porque no sabíamos nada de Cristo. Ya nuestras familias eran cristianas. Digamos que
Jesucristo nos llegó en bandeja de plata. Pero para eso requerimos del bautismo, como signo del nuevo pueblo en el que se funde el misterio historia, la materia y el espíritu, lo finito y lo eterno, lo humano y lo divino, para hacernos partícipes de su banquete. ¿De qué banquete estoy hablando? Del banquete celestial, por supuesto. Y en esto no hay que confundirnos, ¿no? Por eso el bautismo se practica en los niños, en los recién nacidos, porque es una garantía, es una vacuna que nos da la posibilidad de ser parte de esta comunidad. No hay necesidad de preguntarle a los niños si quieren ser bautizados o no, porque esto es un bien para ellos. Y en el peor de los casos de que ellos llegasen a renegar de esto, pues tan simple como que reniegan y ya. No es algo en lo que tú puedas causarles un daño. Ahora tan en boga esto de las libertades individuales, se ha llegado al extremo de creer que hay que pedirles permiso a los bebés de cosas que no hay necesidad de hacer. Son extremos, son extremos obsesivos y neuróticos que nada tienen que ver con el respeto al individuo. Vamos a decir entonces que somos un linaje elegido. ¿Qué es el linaje? Es decir, somos descendientes, somos personas que venimos de unos padres, de unos abuelos, de unos bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, así hasta llegar a Jesucristo. ¿Y por qué? Inclusive más allá de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos personas, en nuestro caso al menos, que ya lo conocemos desde nuestro hogar. Nuestros padres eran cristianos. Nuestros padres nos facilitaron el signo del bautismo para la pertenecer a la iglesia. No tuvimos dificultad en creer en otras cosas y compararlas con otras, porque es la creencia en la que nacimos y que nos nutrió, que nos ha nutrido hasta la fecha. En esta posición ya somos un linaje elegido. Pero dentro de ese linaje elegido, consideremos a aquellos que no han tenido esa fortuna, que no han tenido padres cristianos, que, por ejemplo, los huérfanos también, en un país laico como el nuestro, el Estado no está obligado a darles ningún tipo de religión. Podrán darles algún tipo de formación moral o ética, pero no religión. Entonces, estas personas, ¿consideraremos que no son linaje elegido? Tal vez no. Tal vez no porque no tuvieron esa oportunidad. Sin embargo, eso no los hace menos, ni eso nos hace sentirnos a nosotros superiores. En todo caso, si nosotros decimos que somos linaje elegido, es una responsabilidad esa palabrita como la he repetido a lo largo del curso. Es nuestra obligación dar testimonio de lo que recibimos y de lo que somos cristianos. Y en esto, al decir que somos linaje elegido, sí, nos podemos sentir privilegiados porque lo somos, pero también debemos entender que hay una consecuencia muy grande, una consecuencia de decir, si yo fui bautizado, si yo fui criado por padres que me inculcaron valores cristianos y que luego yo libre y conscientemente después de los 18 años persistí en mejorar y ser un mejor cristiano, en consecuencia debo esperar que ese cristianismo crezca como la levadura y crezca no porque sea benéfico para mí, sino porque es benéfico para todos en realidad. En el Antiguo Testamento o el pueblo de la antigua alianza, esta gente aprendió a creer en lo que no creía y a dejar de creer en lo que ya tenía como cierto. Pongámonos a pensar en Abraham y su familia. Era una familia de gente ganadera o pastores que tenían una cultura y tenían una tierra donde vivir allá por la tierra de lo que hoy es el actual Irak.
y oyeron, o al menos Abraham oyó, la voz de Dios, que le hizo saber que era el Dios verdadero y el único, y le pidió que creyera en él. A lo mejor los familiares de Abraham no creían en ese Dios. Qué difícil es poder creer en algo que no se cree o que no se tenía idea de que había que creer en él. Por eso es tan difícil y tan complicado entender la exposición a veces de la Iglesia en su papel de misionera y de evangelizadora, porque no es cualquier cosa. ¿Cómo hacer que el linaje elegido como salvado por Dios se extienda? Es decir, ¿cómo conseguir que personas que no conocen a Cristo o que medio conocen a Cristo pero que de igual forma están extraviadas, hacerlos creer, hacerlos linaje elegido? No es cualquier cosa. La labor de los primeros evangelizadores, por ejemplo, en el descubrimiento de América, que ha generado tanto desconcierto últimamente, ha dado tantos debates a favor y en contra, que sin embargo no dejan de delatar algo que es muy simple. Las misiones cristianas de esos primeros evangelizadores franciscanos, dominicos, jesuitas, fue una labor titánica y santificadora en América. Porque en efecto, hubo muchos abusos, pero también hubo una enorme riqueza en formación de lo que son nuestros pueblos actuales, nuestros pueblos latinoamericanos, en los que se ha fundido una cultura, las culturas mesoamericanas con las ibéricas, de una forma maravillosa, hacernos únicos en el mundo, únicos verdaderamente, no solamente en sangre, sino en pensamiento y hasta en fe. Una fe que puedo llamar cristiana, con sus aspectos muy pintorescos, ¿no? Como los que estamos manejando en esta época de Día de Muertos o de los santos inocentes, por ejemplo, ¿no? Y que está muy bien planteada como una hermosa manera en la que el hombre, o el ser humano, mejor dicho, puede eh, intercambiar perspectivas de lo que es la vida, de lo que es su visión sobre la realidad y en este caso sobre la visión del mundo, ¿no? De lo que es la muerte y que en Cristo la muerte es superada. Así pues, tenemos que para nosotros, desde que nacemos de forma automática, la pertenencia a la iglesia gracias a nuestros padres. Es decir, si ya nosotros hemos sido bautizados y hemos llevado un proceso para ser linaje elegido, ahora nosotros que ya tenemos conciencia y convencimiento y sobre todo responsabilidad y voluntad de querer esta fe, tenemos entonces también la oportunidad y el deber de ver de que esto que estamos experimentando, que es el crecimiento de Jesucristo en nuestros corazones, también pueda generarse en otras conciencias, que a lo mejor no tuvieron esa fortuna de tener esa formación, o cuya formación es muy deficiente y que no ha pasado a ser un tanto mediocre por muchas razones, ¿no? Que no es necesario ni detallar ni culpar. Frente a quienes no conocen a Cristo y a aquellos que lo niegan, nosotros ya fuimos elegidos en primera instancia. Es aquí nuevamente donde digo, bueno, hay que sentirnos afortunados, hay que sentirnos privilegiados, pero también hay que sentirnos responsables de aquellos hermanos que no han tenido esta maravillosa fortuna, ¿no? Y qué mejor que expresando que vale la pena ser cristiano, que yo me esforzaré por ser una mejor persona, para que desde mi ejemplo como persona valga la pena que los demás quieran ser como yo, en el mejor sentido de los casos,
No como yo, como Armando, o como Lupita, o como Guillermo o Alfredo, sino como yo, como creyente en Cristo. Claro, desde mi particularidad, como Armando en este caso. Pero quien debe lucir aquí es Cristo en cada uno de nosotros y debe ser el imán para los que no lo conocen, para ser entre todos ese linaje elegido tan necesario para este mundo tan convulsionado. También vamos a hacer sacerdocio real. Sacerdocio real. Si te recordarás, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, se hablaba de un sacerdocio levítico, es decir, de aquella familia de Leví. Solamente los familiares de Leví podían ser sacerdotes y manejaban una estructura y una forma de ser y una manera de cómo llevar un rito. No, pero ya no estamos hablando de ese sacerdocio. Estamos hablando de un sacerdocio que nos viene de Jesucristo en primera instancia, pero en la cual tanto tú como yo, seas inclusive mujer, puedes ser sacerdote. Desde la idea de que estamos llamados a construir desde esta realidad humana, desde esta realidad mundana, un reino trascendental, el reino de Dios. Hay una contradicción aquí terrible, ¿no? Porque el reino de Dios es eterno, es perfecto. En cambio, observa el mundo y te darás cuenta que el mundo es cambiante. Y el mundo cambia porque precisamente no es perfecto. Cambia porque para empezar no es eterno. Es decir, todo lo que tú estás observando se está haciendo viejo, se está acabando, se está transformando en otra cosa. Está cambiando porque en su necesidad de crecimiento quiere decir que hay cosas que le faltan. En el reino de Dios no falta nada. Todo es perfecto, todo es inamovible. Entonces, ¿cómo podemos construir lo eterno sobre lo que no es eterno? Eso es parte del misterio al que estamos convocados a participar. Pero ¿cómo? Como sacerdotes. Como sacerdotes que participamos en cada vez que vamos a misa y que tenemos la posibilidad de comulgar en el sacrificio de Jesucristo para nuestra salvación. Nuestra labor, por tanto, es la de santificarnos. Y para santificarnos también hay que santificar a quienes nos rodean mediante el ejemplo, la evangelización, la orientación, la iniciación e incluso la defensa de nuestra fe frente a quienes piensan distinto. ¿Te das cuenta cómo esto también da pie a que, siendo cristianos, estando dentro de la iglesia, en colaboración conjunta e íntima con la jerarquía, podemos trabajar para hacer un mundo mejor? No puede ser perfecto, porque el mundo no es perfecto, pero se asemejará muchísimo ese mundo al que nosotros queremos transformar y santificar. Así como hicieron aquellos primeros cristianos que fueron perseguidos en el Imperio Romano, ¿no? y, cuyo, y cuya fe inquebrantable los llevó a dar su vida, a pesar de la persecución, a pesar del desprecio de la comunidad romana. Y sobrevivió a la comunidad romana, y sobrevivió al Imperio Romano, y esa comunidad somos tú y yo que formamos parte de esa iglesia. Ese es el sacerdote real, sacerdocio real, al que nosotros estamos llamados a formar y fomentar desde nosotros mismos. Ahora bien, por su esencia, ese nuevo pueblo de Dios es un pueblo que está abierto al mundo.
porque con la conversión a Dios de nuestras vidas, el mensaje de amor se vuelve nuestro distintivo en un mundo materialista, obsesionado con señalar culpables más que por buscar justicia, donde historia y misterio no se entienden y donde la fe es tachada de sobrepasada por la crisis existencial sobre lo elemental. Cuando vemos que nuestra fe es mal juzgada como superchería, como cosa anticuada, no es importante ponernos a señalarnos o a defendernos frente a quienes así nos juzgan, a quienes nos critican, porque no tenemos que perder el tiempo. A veces las razones pueden llevarnos a laberintos interminables de yo soy por esto, tú eres por esto, o yo soy así o asado. La esencia de la conversión a Dios es nuestra vida con amor. Es decir, el trabajo, la acción concreta de lo que hacemos más que de lo que decimos. Por supuesto, hay que hablar con amor al hermano, hay que orientar, hay que ayudar con palabras que animen. Pero así también cuando vas a comunidades, como hace por ejemplo una asociación mundial que se llama Médicos Sin Fronteras, no sé si has oído de ellos, no es una asociación propiamente que se afilia a lo cristiano, mucho menos a lo católico, pero es una asociación que por ser mundial puede aceptar médicos de todos credos e inclusive gente que no tiene credos, pero cuya acción es decididamente cristiana, aunque ellos mismos pudieran rechazar este calificativo que estoy diciendo. Porque imagínate, tú teniendo la profesión de médico y que te vayas no a una organización donde te van a pagar muy bien, ¿eh? Porque la verdad es que creo que ni siquiera reciben un sueldo excelente, es simplemente por el amor al ser humano que estos médicos, pues claro, reciben casa, comida, transporte, pero lo elemental, no más, van por el mundo y aplican sus conocimientos para ayudar a la gente, sin importar que esa gente estén viviendo en lugares apartados, sobre todo en lugares donde hay guerras, lugares donde hay epidemias, donde hay pobreza y miseria extrema. ¿Qué decir? Donde las culturas son totalmente diferentes, donde no se habla un idioma fácil de comprender o de aprender. Y más que nada, religiones diferentes a las que pudiera uno practicar o conocer. Esa es la esencia del verdadero cristiano, la acción amorosa de no ver por mí, no ver por mi interés, por mi comodidad, porque quiero la realización personal e individual y necesito dinero y necesito que me hagan reverencia. Lo que quiero es ayudar y dar amor a través de lo poco o mucho que yo sé hacer y que puede aliviar, en este caso, como de los Médicos Sin Frontera, aliviar el dolor físico de mis congéneres humanos, ¿no? Eso es esencia, esa es la esencia del verdadero cristiano. También tenemos que este nuevo pueblo de Dios tiene algo a su favor que es su permanencia. Es decir, han pasado pasan y pasarán un montón de crisis institucionales que nos harán pensar que esto de creer en Cristo, esto de trabajar por la iglesia, como que está perdiendo auge o fuelle y que algún día va a desaparecer. Recordemos que Dios ha prometido estar junto a su iglesia hasta el final de los tiempos y que esos
creen que la iglesia va a desaparecer, habría que recordarles que en la historia la iglesia ha estado en momentos tremendos, tremendos, en los que ha estado a punto de ser totalmente desaparecida de la faz de la tierra. Así como vimos en esa incipiente iglesia perseguida por los romanos, que era exterminada en hombres, mujeres y niños, sin piedad, sobrevivió a esa barbarie, como ha sobrevivido a tantas otras situaciones tan complicadas, tanto de enemigos externos a la iglesia, como los propios enemigos que a veces nos generamos dentro de la propia iglesia, de aquellos hermanos que no son cristianos auténticos y que no están llevando bien su ministerio, incluso como sacerdotes. A pesar de nuestras deficiencias, que para Cristo no es ninguna novedad, porque recordarán, en la iglesia cabemos todos los pecadores y por ese lado no hay quien no tenga asiento en este lugar para ser bienvenido. Entonces, aquí la sorpresa no es pensar, oye, ¿por qué estás tú aquí? Más bien, ¿por qué no hay más gente en la iglesia? Porque mucha de la gente que no pertenece a la iglesia cree que son buenos. Su soberbia les ayuda suficientemente para sentir que no necesitan cambiar, que su visión del mundo es la correcta y que solamente ellos saben cómo gobernar al mundo, cómo dirigir a la gente, cómo pensar, cómo actuar. En pocas palabras, las personas terminan por sentirse dioses y sentir que solamente su forma de ser y su forma de pensar son las correctas y que todos los demás estamos muy mal, somos unos tontos o somos unos locos. ¿Quién no ha oído esa actitud? Al ser el pueblo elegido de Dios en la nueva alianza, contamos con la palabra de Dios de nuestro lado. Si nosotros no sabemos parte de esta nueva alianza que Jesús estableció a través de su iglesia con nosotros, desde el bautismo, debemos tener la plena confianza de que su palabra la ha dado y no va a fallarnos. Quien va a fallar somos nosotros, eso sí, eso es seguro. Pero entonces debemos pedirle por tratar de que nos ayude, para que no nos le fallemos a Él. Es que es curioso, Él tiene que poder poner de su parte el 99.9% de este proceso de salvación y nosotros poner el 0.1%. Pero tenemos que hacerlo. O de otra forma, pues sencillamente no lo conseguiremos. Por eso decimos que se mantiene en pie el plan de salvación. Desde que Yahvé insinuó a Adán y Eva que habría alguna forma en que la humanidad podría redimirse, ese mensaje que fue ratificado contundentemente con la llegada de Jesucristo se mantiene en pie. Y prueba de ello es que la Iglesia, después de 2000 años de tantos embates económicos, políticos, militares inclusive, y hasta en nuestra actualidad, tantos problemas que todavía tiene, la iglesia sigue en pie. ¿Quién sabe cómo lo hace? Pero sigue en pie. Y no me refiero a que no sepamos cómo sucede esto. Sabemos que sucede porque Dios es grande, porque Dios la mantiene de pie. Por nuestro pie no está la iglesia hasta ahora. Así podemos decir que se establece un acuerdo inalterable de parte de Él para respaldarnos. Si tenemos ese respaldo, ¿qué podemos temer? Tenemos todo que ganar y nada que perder. No obstante nuestras deficiencias, los desafíos contemporáneos y el futuro sin esperanza que nos asfixia, Él se mantendrá de pie y espera nuestra respuesta como iglesia. Lo que les decíamos acerca de la necesidad de ser amables y ser caritativos con nuestros hermanos sigue en pie como parte distintiva de nuestro lenguaje de amor
como iglesia. Y en esto quiero, a ver si no me salgo mucho del tema, extraerles algo de que me pareció muy interesante que leí en la obra de Las trampas de la fe de Octavio Paz, en las que se hace un análisis sobre el pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una crítica a un filósofo portugués y que viene muy a cuenta con lo que estamos platicando. Porque dice el filósofo portugués Vieira, si no mal recuerdo es su apellido, que una de las grandes finezas de Dios para con la humanidad es que nos ama sin necesidad de que nosotros lo amemos. Y eso es muy cierto. O sea, Él nos ama y nosotros necesitamos ser amados por Él. Y podemos amarle, claro está, pero Él, siendo Dios omnipotente, no necesita de ser amado, pero lo acepta y lo corresponde. Pero aquí el punto es que Él no tiene necesidad de ser amado. Entonces, según esto, es la posición de este señor Vieira. Y Sor Juana hace una observación muy interesante y que nadie le puede contradecir, o al menos no lo hicieron en su momento, es que añade a lo dicho por Vieira. Bueno, Dios no necesita del amor de la humanidad, porque lo que espera Dios es que el hombre ame a su hermano, que puede ser también su enemigo. Y en ese sentido, Dios se siente satisfecho porque encuentra que el ser humano aprende a amar y aprende a perdonar y aprende a ser tolerante y aprende a ser como Dios. Amar, pero sobre todo a perfeccionar el arte de amar, que es el amar sin necesidad de recibir nada a cambio. Qué hermosa enseñanza se aventó Sor Juana Inés de la Cruz. No es una santa, pero ella le gustaba mucho hablar de estas cuestiones teológicas, a pesar de que ella no tenía estudios en filosofía, estaba muy adelantada a su época y bueno, eso me trae mucho a la memoria este tema tan bonito que tenemos, ¿no? Dios nos ama, pero no necesita de nuestro amor y sin embargo se deja querer por nosotros y según la interpretación de Sor Juana Inés de la Cruz es porque Dios espera que ese amor que nosotros podemos corresponder directamente a Dios lo hagamos a través de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y con eso se cierra el círculo de amor. Qué bonita enseñanza, ¿no les parece? Vamos a resumir entonces. Espero que no queden muy confusas. Yo vi las preguntas, no me gustan mucho como están redactadas, pero ojalá que no haya mucha confusión, insisto. Número uno. Mientras que en el Antiguo Testamento o en la Antigua Alianza se da la promesa de un Mesías y un nuevo reino, con el Nuevo Testamento, es decir, con la nueva alianza del nuevo pueblo de Dios, Jesucristo, que ahora ya es el Mesías, inaugura el nuevo reino de Dios desde la tierra a partir de su iglesia. Esa es la gran diferencia que se da entre la antigua alianza, entre el antiguo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios. Número 2. El pueblo que ama a Dios desde la fe es superior a aquel que lo hace por la sangre, pues desarrolla el don de creer en Dios. Eso ya lo hemos visto, eso creo que lo vimos la semana pasada, se acordarán que por eso somos hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe, porque qué bueno ser descendientes en este caso, de los judíos, cuando se hablaba del Antiguo Testamento, porque solamente era el pueblo elegido. Pero ¿qué hay de nosotros que no somos judíos?
Ya somos hijos de Dios o somos descendientes de Abraham, no por la sangre, sino por la fe. Y eso lo valora Dios infinitamente más que por la sangre o por la carne. Porque con la fe todos nos volvemos hermanos. No importa que tú seas negro, no importa que seas mujer, no importa que seas chaparro, feo, eh, que te falte algún brazo, una pierna, que seas de otra cultura, que hables otro idioma, que vivas en otra tierra, todos nos volvemos hermanos. Número 3. Este tema sí involucra varios subtemas, ¿sí? En la iglesia somos un linaje elegido por mantener viva la esperanza en Dios. Acordarémonos que el linaje se refiere a que somos descendientes de ese padre Abraham que creyó en Dios, en Yahvé, que lo iba a salvar. Y nosotros creemos en Dios que también nos va a salvar. A pesar de que ya no veamos a Cristo en carne y hueso, tenemos fe en Él. Eso nos hace un linaje elegido y selecto porque también somos bautizados y estamos dentro de la iglesia y estamos estudiando a Jesucristo y a su iglesia. También somos sacerdotes reales por participar en el sacrificio de Cristo. Acordémonos que por el solo hecho de comulgar, estamos participando de ese sacrificio eucarístico en el que la hostia es el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso todos somos sacerdotes reales. Ya desapareció el sacerdocio de los levitas, perdón, ¿sí? También somos nación santa, por ser su pueblo universal. Es decir, como nación santa ya no estamos hablando de una nación contra otra, estamos hablando de una nación universal, donde ya no haya pueblo contra pueblo, sino de un pueblo unificado, un pueblo que esté a la imagen de Dios como uno solo también, como una es la verdad. Y somos pueblo adquirido porque la santidad nos procede de Él que nos adopta. Recordemos que Jesucristo nos llama a la santidad de Dios, a ser familia, familia de Dios, pero que nosotros no lo somos. O sea, Él nos está adoptando como hijos de Él, ¿sí? Nosotros no tenemos nada para formar parte de Él. Nosotros somos solo un poquito más arriba que los animalitos. Solo somos criaturas que Él nos está elevando a una categoría, a una dignidad que no nos merecemos por nosotros mismos. Lo merecemos porque Él quiere. Y lo único que pide es que nos esforcemos por tratar de ser como Él. Número 4. El nuevo pueblo de Dios renace con el bautismo, la acción del Espíritu Santo para propagar el Evangelio y convertirnos en Él. Esas son las características importantes que hacen de la iglesia que tú y yo estemos en la iglesia y que vivamos esta iglesia, que la hagamos algo más que simplemente una rutina de ir al templo. No, que se note inclusive en tu persona, en mi persona, al momento en que sales a la calle y que te relacionas con todas las personas que te encuentras, sea la primera y única vez que te encuentres con ellos o personas que cotidianamente lo haces, que se note Cristo que vive en ti y en mí. Y finalmente la número 5. El nuevo pueblo de Dios es signo de salvación porque observa al mundo, porque lo evangeliza y porque denuncia el pecado. Esto me recuerda que la visita que hizo San Juan Pablo II a, a la reunión que tienen en la Unión Europea, allá en el viejo continente, las asambleas que tienen allá. Recuerdo que inclusive había algunos diputados anticristianos que les pusieron letreros muy horribles en contra de su presencia ahí, pero que él fue a decir esto precisamente, a decir, la iglesia observa, no forma parte, no,
no forma parte de esta comunidad, pero la está observando como observa al mundo, porque también trabaja evangelizándolo y también denunciando el pecado. Ah, como eso sí me acuerdo muy bien. Y eso es algo que se quedó en la mente de muchísimas personas. La iglesia no es ya como en antaño un poder terrestre, sino una conciencia del mundo y es signo de la salvación a la que está llamando todo ser humano sobre la tierra. Bueno, hasta el momento esto es lo que vamos a revisar de la lección 8. Les exhorto a que sigan entregando sus tareas. Gracias, Dulce. Gracias, Anita, me parece que tú también has dado algunas tareas. Espero que puedan continuar en esta perseverante necesidad de volverse mejor cristianos. Agradezco muchísimo el apoyo de Guillermo, que sin él estas clases imposible de que se pudieran dar de la manera en que estamos dándolas. A mi maestra Coti, que está también aquí presente, y si no, ha dado mucho para que estas pláticas se estén desarrollando como lo están haciendo. Gracias a cada uno de ustedes que están presentes. Por favor, sean buenos cristianos y continuamos la siguiente semana, primero Dios. Hasta entonces.